En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabras y acciones. Pues está claro que en todo sacramento que celebramos en la liturgia hay un encuentro de los hijos de Dios con su Padre Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, y este encuentro se expresa como un diálogo, con palabras y con acciones. Las acciones simbólicas que el otro día referíamos son ya en sí mismas un lenguaje, pero es necesario que la palabra de Dios y la nuestra respuesta de fe a la palabra de Dios, acompañen y como que den vida desde dentro a esas acciones simbólicas, para que dé fruto la acción de Dios en nosotros, en la liturgia, ¿no? Entonces hay una parte, evidentemente en esto hay que hablar de la liturgia de la palabra, que digamos es la parte de la celebración del sacramento en la que se proclama la palabra de Dios. Es una parte integrante de todos los sacramentos, en la celebración de los 7 sacramentos. Para alimentar la fe de los fieles, los signos de la palabra de Dios, pues hay que ponerlos de relieve. El libro de la palabra, que es el leccionario o el evangeliario, que se venera con la procesión, con el evangeliario, que se inciensa, el lugar desde el que es anunciado, que es el ambón, desde donde se proclama la palabra de Dios, ese interés siempre y ese cuidado que se debe procurar porque se escuche de manera correcta, que la audición de la palabra de Dios sea la mejor posible y de un modo inteligible. Por eso también los lectores deben de procurar en ello poner el máximo cuidado, así como la homilía que luego tiene que hacer el ministro ordenado, que prolonga la proclamación de la palabra de Dios desentrañando su significado, ¿no?, para los fieles. Y las respuestas que la asamblea da cuando se proclama la palabra de Dios, las aclamaciones, la respuesta al salmo, las letanías, el credo, la confesión de fe que rezamos en la misa del domingo después de la palabra de Dios y la homilía, es también respuesta de la asamblea a la palabra de Dios. Es una respuesta comunitaria en la cual confesamos que creemos en lo que se nos ha proclamado, ¿no? La palabra y la acción en la liturgia, por tanto, son indisociables en cuanto a signos y enseñanza, y también en cuanto a lo que realizan, porque realizan lo que significan, porque ahí actúa el Espíritu Santo, procurando que podamos entender la palabra de Dios y queriendo suscitar en nosotros la fe, y también haciendo presente y comunicándonos la obra del Padre realizada por su Hijo, la obra de la salvación. Entonces, que la palabra de Dios, cuando es proclamada, hemos de poner la máxima atención para escucharla con toda reverencia y entenderla, y por lo tanto evitando pues toda distracción posible, ¿no? Segundo, el canto y la música. La tradición musical de la Iglesia universal es un tesoro de valor inestimable. Dice el concilio que la música de la Iglesia católica sobresale entre las demás expresiones artísticas, sobre todo porque el canto sagrado, unido a las palabras, es una parte necesaria o integral de la liturgia más solemne. La composición y el canto de los salmos inspirados, con frecuencia acompañados con instrumentos musicales, es algo que ya estaba presente en la liturgia de la Antigua Alianza, el pueblo de Israel, lo sabemos. La Iglesia ha continuado y ha desarrollado esta tradición. Como sabéis, en las cartas de San Pablo hay alusiones a esto, ¿no? Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Son expresiones de San Pablo. O aquella conocidísima de San Agustín, el que canta ora 2 veces. El canto y la música cumplen su función de ser signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculados a la acción de la liturgia. Y sobre todo según 3 criterios, dice el Catecismo. La belleza expresiva de la oración que pronunciamos cuando cantamos, que la asamblea participe de modo unánime, es decir, que a ser posible el canto sea llevado a cabo por toda la asamblea en los momentos previstos, y por último el carácter solemne de la celebración, ¿no? Verdaderamente el canto y la música ayudan a alabar a Dios de un mejor modo que solamente con la palabra recitada, sin cantar, y al mismo tiempo ayudan también a nuestra propia santificación.
San Agustín, en el libro de sus Confesiones, da testimonio con unas palabras muy hermosas en el proceso de su conversión del efecto santificante que producía en él los himnos y los cánticos. Cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia, que suavemente cantaba. Entraban aquellas voces en mis oídos y vuestra verdad se derretía en mi corazón, todo al mismo tiempo. Y con esto se inflamaba en mí el afecto de piedad y corrían las lágrimas que me hacían mucho bien. Bien. Por último, sobre el canto y la música, pues la armonía de los signos, el canto, la música, palabras, acciones, es tanto más expresiva y más fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios de cada lugar. Por eso también la reforma litúrgica del concilio promovió que se fomentase el canto religioso popular, por tanto no solamente el canto gregoriano o el canto en latín. Eso sí, lo que recuerda también la reforma litúrgica del concilio es que los textos del canto sagrado deben estar siempre de acuerdo con la doctrina católica y sobre todo, especialmente, con la Sagrada Escritura. Por último, las imágenes sagradas. Una última palabra sobre las imágenes sagradas. La imagen sagrada, pues el icono litúrgico, las imágenes sagradas representan principalmente a Cristo, ante todo. No se puede representar al Dios invisible e incomprensible, porque este Dios verdadero se ha revelado en un rostro concreto, que es el del Hijo, que se ha encarnado haciéndose hombre, y por tanto ha inaugurado una nueva economía, es decir, un nuevo acercarse a nosotros para revelar la verdad, ¿no?, a través de las imágenes. La iconografía cristiana y la imagen de Cristo crucificado, la imagen del Señor. La iconografía cristiana transcribe a través de la imagen el mensaje del Evangelio. La imaginería cristiana, que representa ante todo y sobre todo escenas del Evangelio, que la Sagrada Escritura nos transmite mediante la palabra. Es decir, que se pone en imagen aquello que la palabra nos dice, y a su vez la palabra nos ayuda a entender lo que esa imagen representa, se esclarecen mutuamente. En el segundo concilio de Nicea, en el siglo VIII, en el que se estableció, digamos, la legitimidad y la conveniencia de las imágenes cristianas, se decía, año 787, Concilio segundo de Nicea: la representación pictórica de las imágenes, pintar, ¿no?, las imágenes, está de acuerdo con la predicación de la historia evangélica, creyendo que verdaderamente y no en apariencia, el Verbo de Dios se hizo carne, lo cual es tan útil y provechoso porque las cosas que se esclarecen mutuamente tienen sin duda una significación recíproca. Es decir, poner en imagen aquello que verdaderamente nosotros creemos es útil y es provechoso. Se esclarece, la palabra ayuda a entender la imagen nos ayuda también a su vez a comprender mejor la palabra. También las imágenes de la Santísima Madre de Dios, de la Virgen María y de los santos significan, las imágenes de la Virgen y de los santos, dice el Catecismo, significan a Cristo, porque el que es glorificado en los santos es Cristo, ya que lo que hay en ellos de obra de Dios es obra de Cristo, es lo que Cristo ha hecho en ellos, ¿no? Manifiestan la nube de testigos de la que habla la carta a los Hebreos, que nos contempla en nuestra carrera cristiana y que interceden por nosotros desde el cielo, que continúan participando en la salvación del mundo, a los que estamos unidos, sobre todo en la celebración litúrgica, como hemos explicado estos días. A través de los iconos, de estas imágenes de los santos, de la Virgen María, es el ser humano a imagen de Dios, que finalmente será transfigurado a su semejanza de modo completo, el que se revela a nuestra fe, ¿no? E incluso los ángeles, que también son recapitulados en Cristo. Mismo concilio segundo de Nicea, a finales del siglo VIII, definió con exactitud y con todo cuidado, cito, que la imagen de la preciosa y vivificante cruz, así como también las venerables y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos,
Tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como la de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Una palabra de uno de los más importantes padres de la Iglesia de la antigüedad cristiana, San Juan Damasceno, que decía: la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Por eso es importante que la imagen sagrada, el arte cristiano, sea hermoso, sea bello, realmente estimule a rezar nuestra contemplación. La contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la palabra de Dios, y así también al canto y también al canto y a la música, forma parte de la armonía de la celebración, las tres cosas que hoy hemos comentado. Entre ellas van intrínsecamente relacionadas, formando parte de una celebración que con armonía se va desarrollando para que el misterio que celebramos se grabe en la memoria de nuestro corazón. Y luego lo expresemos en nuestra vida, porque la liturgia no termina cuando se dice podéis ir en paz, ya que estamos llamados a traslucir en nuestra propia vida cotidiana aquello que celebramos en la liturgia.